Un bloque duro, un bloque muy difícil de asumir la reflexión de los chicos que nos están dando algunas lecciones y nos están llamando la atención de algo que no estamos haciendo bien, indudablemente. Eso queda claro, ¿no? Porque ellos hablaron y por nombrar algunas palabras, sobre todo indiferencia por parte de los adultos y por parte de la sociedad que los rodea, que no es capaz de intervenir en situaciones de violencia, que se quedan de brazos cruzados, eso me llamó mucho la atención. Hablaron de falta de empatía también, porque creo que si no hay empatía, ellos no pueden sentir la conexión con el otro como para manifestar sus problemas. Y también un mensaje esperanzador, que fue lo último que decía Ángeles, y que ellos están centrados en el amor y buscar la paz, no quieren violencia, y eso está claro, no quieren que pasen estas cosas, ¿no? Silvina, buenas noches. Buenas noches. ¿Están solos los chicos? ¿Los hemos dejado solos? Los hemos dejado solos. Ya hace bastante habíamos dicho, escrito una nota hace unos cuantos años, de cuánto los niños y los adolescentes están solos, ¿no? Los dejan solos los adultos. Y esto es lo que escuchaba en relación a los modelos identificatorios, a los ejemplos que piden del adulto. Bueno, es tristísimo en quienes se tienen que mirar en nuestros jóvenes, ¿no? Los modelos que nosotros mismos ofrecemos como adultos, la verdad que dejamos bastante que desear. Cuando nosotros pensamos en la cuestión de la violencia, en esto, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en estos días en relación a la violencia? En realidad no es una violencia que no ha existido, ¿no? Se vuelve a repetir, vuelve a recrudecer, vuelve a aparecer y nos vuelve a conmover como sociedad. Entonces, por un lado, tiene que ver con esta caída de la autoridad o de la figura paterna o del modelo del adulto, pero tiene que ver con otras bastante cosas, digamos, que nos está pasando como sociedad y que hace que el adulto también lo deje solo y sea indiferente a las angustias de los adolescentes sobre todo. Justamente la adolescencia es un momento como muy crucial, ¿no? En el desarrollo del ser humano. ¿Y cuáles son las cosas que dejan de hacer los adultos que ellos necesitan que hagan, por ejemplo? Lo que pasa es que por ahí el adulto cree que con dar consejos, con hablar o decirle, mirá, yo hice tal cosa o tendrías que hacer tal otra. Yo escuchaba que los chicos decían, bueno, poner límites. Y vos le hiciste una pregunta, bueno, ¿qué límites quieren que le pongas, ¿no? Porque por ahí el adulto cree que es solamente poner límites, entendiendo el límite como el castigo o como el no, o como la prohibición, y en realidad eso no es límite. Sabemos que el límite viene desde los 2, 3 años, cuando la mamá lo cuida y es como una contención, una barrera como de protección que le brinda al niño ya desde pequeño. Entonces el límite es ese, es la protección en realidad. El límite le da contención y le da los bordes hasta donde está permitido actuar y hasta donde no es riesgo. Lo que pasa es que también hay una cosa que la sociedad actual nos invita mucho con la cuestión del sumar adrenalina, de la cuestión del riesgo, bueno, no es casual que haya tantos deportes, por ejemplo, como de mucho riesgo, ¿no? El parapente, o sea, donde la adrenalina y la cosa esta. Y esto también copian los adolescentes. Esta cosa que tiene el adulto de buscar el riesgo y la adrenalina, también lo tienen ellos, ¿no? En esta cosa me parece vertiginosa que necesita el adulto de sentir a cualquier precio porque está medio anestesiado de otras cosas. Entonces esa necesidad de sentir y de sentir placer que nos invita y que nos hace por ahí hasta de olvidarnos de nuestros hijos, ¿no? Emilio, buenas noches. Buenas noches. Auxilio. Te pido auxilio. ¿Qué hacemos? Yo creo que, primero y principal, poder reflexionar y no buscando una receta, sino poder analizar las múltiples causas que esto genera, porque el nivel de violencia y agresividad que se vive en la actualidad es un síntoma social, porque hay que entender también qué es lo que está pasando, porque se escucha mucho el tema, y muy comúnmente, a mí me toca escucharlo bastante seguido. Yo trabajo en zonas vulnerables con chicos adictos. Pero siempre escucho, ¿por qué lo trabajás si los jóvenes están perdidos? La pregunta es, ¿pero está naturalizado esa idea de que los jóvenes están perdidos? El tema entonces sería, ¿qué hicimos los adultos para que hoy los jóvenes estén perdidos? ¿Qué pasó? Entonces hay que ver en la multiplicidad de elementos, ver que se está viviendo un profundo vacío social. Los jóvenes lo están viviendo. Es muy difícil ser joven en este momento histórico. Es muy difícil porque ha ganado en la juventud argentina el escepticismo, el de poder proyectar futuro. Entonces, pero ¿cuáles son las causas que te llevan a eso? Yo escuchaba la violencia en los jóvenes. Sí, efectivamente,
la sufren y la reproducen, Claro. pero no la generan. Pensemos qué pasó en el 2013. Yo, cuando fue el levantamiento policial, Sí. no vi barrio en Tucumán que no esté armado. O no sé si recuerdan, Sí, que había sí, barricadas y era un concurso de quién tenía armas más largas. ¿O no recuerdan? Sí, de Entonces, primer ejemplo. Entonces también, ¿y de dónde surgió? Surgió de una entidad institucional que tiene que marcar las normas, como por ejemplo en ese momento fue la policía. Ese conjunto social también está impactando en la subjetividad y está impactando en la forma de vincularse hoy y cómo los jóvenes están viviendo en un profundo vacío. Y no solamente en las clases bajas, sino en todas las clases sociales. Justamente eso te iba a consultar, porque vos tenés la posibilidad de trabajar con chicos en otros contextos, y cómo viven esta situación de la que vos hablás, de violencia, de desamparo. Nos alarmábamos todos y Federico lo mencionaba recién, esto llama también la atención porque ocurrió en un lugar céntrico, entonces había mucha gente viendo, pero hay cosas que pasan y que lamentablemente están naturalizadas. Yo creo que el fenómeno y el proceso de naturalizar lleva a esto primero a cotidianizar y luego a invisibilizar y luego se internaliza a nivel de la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Matías a mí me entristeció mucho porque también me lleva a revivir la muerte de Horacio en el Sifón, el profundo dolor que tiene su mamá, Mercedes. Hace 2 semanas asesinaron a un joven en Alderete, un disparo en la cabeza. La semana pasada, el sábado, le pegaron con un tiro al Gonza del Sifón con un calibre 11-25, con lo cual no murió, pero va a quedar inválido, de la pierna por lo menos. Dayana, en estos 18 días. La familia Gallardo, que su hijo a principios de este año apareció en una zanja con 2 disparos. Es decir, ¿y cuál es lo que une a todo? La característica que está apareciendo en la periferia, está mucha indiferencia en estos casos, porque el sufrimiento de perder un hijo es igual en todas las clases sociales. Pero ¿cuál es lo diferente? Que ninguno de estos chicos iba a la escuela, que ninguno de estos chicos pidió justicia. Entonces, esa diferencia social va generando también resentimientos en algunos sectores. Entonces, para mí, creo que es muy importante poder entender cuáles son las condiciones que está generando la estructura social. Y no solamente, yo no culpabilizo a las familias, yo las responsabilizo. Yo no culpabilizo. No culpabilizo a las familias, las responsabilizo, que es distinto. Sí. A ver. ¿Por qué es distinto? Porque las mamás y los papás son responsables que haya el nivel de armas que hay en los barrios y que sus hijos porten armas. ¿A qué me quiero referir con esto? Sino que hace falta una responsabilidad de poder marcar y cuidar en esos aspectos. Por ejemplo, te contaba recién que a este chico lo valieron con un calibre de guerra. Ahora, los chicos usan esas armas. El tema es quién se la distribuye. Yo creo que lo importante, me parece, no solo está bien, yo también comparto con vos que no hay que culpabilizar, pero sí responsabilidad de la familia, responsabilizar. Pero me parece que, como dijiste al comienzo, esto del síntoma social, no hay un solo responsable de todo esto, ¿no? Tampoco creo que tiene que ver solamente con que hay un ADN violento, ¿no? Es verdad que somos una sociedad violenta. Pensemos, por ejemplo, ya desde la época de la dictadura, quizás ha sido la represión más grande, ha sucedido acá en Tucumán. Entonces ya venimos con escenarios de violencia desde hace mucho y hemos aprendido y tenemos muchos modelos. Entonces, si nos ponemos a pensar de dónde viene esa violencia, creo que tiene que ver, o sea, la familia seguramente, así como el adolescente reproduce lo que vivió en la familia reproduce lo que hay en la sociedad. Y para que haya habido un caso como el de Matías del otro día, que es verdad que nos ha conmovido hasta las lágrimas a todos, ¿no? A todos, tengamos hijos adolescentes o ya quizás hasta un poco más mayores de la adolescencia, y nos conmueve porque tiene que ver con, nosotros hablamos del doble ciego. Hay mucha gente que no ha visto. No solamente todas las 100 personas que estaban ahí al lado y que no pudieron hacer nada, y no solamente que no hacían nada, sino que filmaban, o sea que algo hacían, ¿no? Esto de no poder pasar al acto y decir, nosotros cuando comentábamos con mi marido decíamos, bueno, nosotros antes ¿qué hacíamos? Íbamos a tratar de separarlos. Acá era ir a intentar, digamos, como... sí, y había como todo el escenario también que no paraba, pero para que eso ocurra... quiere decir que hay muchas barreras, muchos espacios simbólicos o leyes que no legales, digamos, que no se han cumplido.
hubo un Estado que no vio, hubo una familia que quizás algo no ha visto, hubo una escuela que no ha visto, hubo todo un grupo de lo cotidiano, de la calle, la gente que caminaba, que no ha podido ver y no ha podido actuar, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer yo para que empecemos a verlo, yo como padre? Yo creo que como padre y como actor social también, creo que primero principal es poder poner, primero desde ya hablar y poner sobre la mesa lo que no se habla, porque este vacío te lleva a eso, al aislamiento que hay. Porque también es verdad que estamos viviendo en un tipo de sociedad que se está deshumanizando. Eso es lo que a mí más me preocupa. Hay tipos de vínculos muy patológicos. Es necesario poder pensar y repensar qué es lo que necesitan los chicos y qué es lo que necesitan las familias también, porque una cosa que nos está caracterizando en este momento histórico es la profunda fragmentación social de los vínculos que se viven en todos los ¿Pero niveles. de qué hablo? ¿De qué hablo? ¿Me siento y de qué hablo? Y yo principalmente preguntaría no hay cómo que hablar, estás y qué te claro, pasás. hay que escuchar. ¿Cómo te fue hoy? Hay que escuchar. Porque también es verdad que cuesta mucho a los adultos escuchar. Cuesta horrores escuchar, porque muchas veces... Lo reclamaban los chicos hace un rato. Efectivamente, porque muchas veces los chicos dicen cosas No me que no miran, queremos no me escuchar. escuchan. No, muchas veces esto que ellos decían también, la empatía, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es ponerse en su lugar, darle la entidad que tiene el problema que te está Exacto, planteando. sí, y no decirle, no, si es una tontera, es una pavada, lo que... Sí. ¿Qué es escuchar? Explícame qué es escuchar. ¿Cómo escucho? Parece difícil. Escuchar es poder estar alerta a la angustia de tu hijo, es poder acompañar y no llenarlo de consejos. Yo digo siempre el consejo está para que no lo lleven el apunte. Entonces, y orientar también, acompañar, orientar, porque efectivamente, digamos, como los chicos están viviendo un momento muy particular, y bueno, y los padres también están aprendiendo a ser padres, también es un aprendizaje de ida y vuelta. Pero acá hay una cuestión, el adulto es el que orienta. Claro. El adulto que tiene un recorrido de historia que puede decir hacia dónde ir. Pero es importante volver a plantear esto, porque hay todo un bombardeo de la individualización, del vivir el ya. Y esto lo viven muchos chicos. Esta cosa de la satisfacción inmediata, esta cosa de... Sí, del puro placer. Efectivamente, la posibilidad de poder proyectar a futuro también, esto que te decía recién, el escepticismo que se vive en los jóvenes adolescentes y en los jóvenes de 21 a 22 años cuando no pueden tener un trabajo. Eso también va generando toda una complejización de los tipos de vínculos y hasta formas patológicas a veces de vincularse. ¿Qué soporte brinda la escuela, las instituciones educativas? Porque hay chicos que no tienen la posibilidad de tener una familia que los oriente, pero tienen un colegio, una escuela, un grupo social en donde están insertos. Bueno, yo creo que ha sido llamativo que, por ejemplo, me parece que una de las cosas que podríamos haber hecho es al día siguiente o en esos días convocar a una jornada de reflexión en todas las escuelas, ¿no? Empezar a poner palabras, yo decía, poner palabra ahí donde hay sufrimiento, ahí donde hay angustia, ahí donde hay malestar, donde hay broncas. Sabemos que en la adolescencia se recrudecen algunas cosas que tienen que ver con, que ya estaban como superadas en la infancia, como la cuestión de la agresividad, el narcisismo, se vuelve a poner en vigencia. Entonces me parece que trabajar esas cosas, lo que muchas veces nosotros hablamos del narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Eso que en realidad lo que los diferencia estos dos grupos de chicos que se enfrentaban ese día eran pequeñas diferencias, ¿no? Pero lo que pasa es que el narcisismo, como dice acá el colega, es tan grande, digamos, y es tal el empuje en la sociedad actual a ser poderoso, a ser exitoso, a ser más fuerte, que eso lleva a pasar al acto en la violencia o la agresión, que no es simplemente una agresión verbal, sino que bueno, ya compromete físico, el cuerpo. Claro. Hemos hablado un poco del rol de los padres, el rol de la familia, el rol social y el rol público. Por eso hay que hacer un abordaje integral, tanto en las familias, en las instituciones y también en políticas estratégicas que puedan abordar cómo se vive, qué se sufre, porque también hay que decir que yo no coincido mucho que haya un ADN. Yo creo que la violencia la violencia no es genética, claro, la violencia es aprendida. Es una herencia cultural, en todo es una caso. Práctica social, digamos, aprendida que se va incorporando. Exacto. Entonces, para eso poder pensar, bueno, cómo generamos acciones desde políticas de Estado para poder contener, porque no solamente contener, sino acompañar. Porque tenemos que lograr que los jóvenes puedan decir, vale la pena vivir, porque también tenemos una alta tasa de suicidio. Claro. ¿Qué es lo que lo lleva a un chico de 15, 17 años colgarse? Es decir, también es poder pensar que es una tremenda situación que los chicos viven una angustia permanente de una sociedad que también vive angustiada.
porque si no, no vamos a entender las nuevas patologías por las crisis de Exacto. pánico, las crisis de ansiedad que se está viendo permanentemente. Pero me parece que creo que hay que pensarlo estructuralmente y también hay que decir una cosa, hay un sistema perverso que está promoviendo mucho el individualismo y los valores, porque también hay una crisis de valores, porque también se mete mucho, como decía acá Silvina, esta cosa del exitoso. Sos de acuerdo a lo que tenés. Ahora, seamos sinceros, no todos van a ser Tinelli, el modelo de exitoso y se relanga, no todos van a hacer eso. Hay una amplia población que ni siquiera van a poder llegar, están peleando si pueden tener trabajo o no. Entonces, poder pensar y volver de nuevo a los vínculos, volver de nuevo a humanizar, falta de nuevo humanizarnos, porque recién acá, bueno, el ministro lo hablaba, y hay un nuevo cumpleaños de la patria mañana, digamos, en un ratito. Bueno, pero ¿qué patria vamos a generar a nuestros chicos? Digamos, Una conclusión, Silvina. Bueno, me parece que lo importante acá es como empezar a pensar como sociedad. Yo en realidad, más allá de la angustia y de la tristeza que nos ha generado, también celebro que podamos charlar estas cosas y me pareció importante escuchar la voz de los adolescentes, que por ahí no se la escucha. Creo que ha sido importantísimo escucharlos a ellos. Entonces me parece que juntos con ellos y también con los niños y con quizás hasta los ancianos también y la sociedad completa, tiene que empezar a pensar estos espacios para poder ir juntos. Y esto que planteábamos en relación al hiperindividualismo, a la competencia, modificarlo por la empatía, por la solidaridad, por el acompañar al otro. Me parece que eso que tenemos que empezar a pensar como sociedad. Nos queda un desafío de pensar de otra manera nuestra sociedad. Y están ustedes del otro lado para opinar, para reflexionar, para darnos su punto de vista en las redes sociales, en lagaceta.com.ar. Y no se vaya, nos queda un bloque más donde van a opinar los periodistas de La Gaceta. Ya hablé.